Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos en este panel de las 24 jornadas de Filosofía y Ciencias Políticas, eh, titulado La democracia en el contexto actual, un debate imprescindible, que va a contar con la participación del doctor Ricardo del Barco, la doctora Juliana Tumini, la magíster Ana María Raggio y la doctora Lila García. El primero de los expositores es el doctor del Barco, que también es alguien recurrente en nuestras jornadas, todos y todas acá lo conocemos, pero eh, aprovecho la oportunidad para volverlo a presentar y a recordar sus numerosos antecedentes. El doctor del Barco es abogado, doctor en Derecho, profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy nos va a hablar un poco de esta cuestión de la democracia en los temas actuales. Bueno, le doy la palabra. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha perfecto. Bueno, muchas gracias una vez más en esta jornada que ahora la tenemos que hacer de manera virtual. Espero que podamos volver a vernos cara a cara en un futuro no tan lejano. Yo voy a tratar de plantear en los minutos que tengo asignado lo que he llamado desafíos para la democracia en el siglo XXI. Estos son múltiples, pero he tratado de sintetizar 5 desafíos. Los enumero y los explico rápidamente. El primero es hacer frente a la disrupción tecnológica. El segundo es hacer frente a las 3 P: populismo, polarización y posverdad. El tercero es recrear formas genuinas de participación. El cuarto, fomentar y formar liderazgos constructivos. El quinto, superar la confianza ingenua y el pesimismo destructor. Explico rápidamente. Hoy vivimos un fascinante, atrapante, desafiante mundo en el que la tecnología está presente. De hecho, en este momento somos tributarios y muy positivamente de estas innovaciones tecnológicas. Era impensable hace 24, 25 años que comenzaron estas jornadas, un formato en el que estamos sin estar físicamente cara a cara desde lugares distintos del país o fuera del país. Esta tecnología nos sorprende, nos ha ganado en todos los aspectos de la vida, y no voy a hacer una enumeración porque todos conocemos, somos tributarios, beneficiarios y a veces víctimas de esta tecnología. Este primer desafío lo he titulado como hacer frente a la disrupción tecnológica. Me explico. Hace ya bastantes años, cuando se comienza a popularizar Internet, se pone una suerte de confianza, yo diría casi ciega, en esta nueva tecnología de la que se esperaba una enorme cantidad de efectos positivos. Piénsese, entre otros, lo que fue hacia el 2015
la llamada primavera árabe, que ocurrió entre el 2010 y el 2013, los medios de comunicación occidentales hablaban de esta revolución tecnológica que estaba produciendo un fin a la corrupción y al despotismo. Así, por ejemplo, El País de Madrid, en un artículo del 2011, titulaba lo que era este comienzo de la llamada primavera árabe. El New York Times decía que las redes ofrecieron un camino para que los descontentos se organizaran y se movilizaran. Con las redes claramente atraparon a las autoridades. La premisa era atractiva por su sencillez. Las redes daban voz a los ciudadanos que se sentían poco representados por el establishment u oprimidos por líderes tiránicos. Esto dio lugar a lo que se denominó un relato optimista, pero no demasiado tiempo después comenzó a verse la enorme posibilidad de manipular a través de estos medios a los ciudadanos de carne y hueso que podían ser llevados a un escenario en el que parecía que eran parte activa de, pero en realidad estaban siendo sometidos a una serie de influencias y manipulaciones de los que manejaban estas redes, llámese Facebook, YouTube, Twitter, hoy X, y tantas otras plataformas y medios de comunicación digital. Es decir, que en poco tiempo pasamos de una visión optimista a una situación en la cual el pesimismo parecía ganarnos. Hoy, cualquier campaña electoral, aún en países de genuina tradición democrática, se advierte que la ciudadanía puede, no sabemos hasta dónde y en qué medida, ser conducida a determinadas decisiones a través de una capacidad de influir con estas tecnologías y hacer aparecer que esa era o es la genuina voz de la ciudadanía. Hoy es impensable la democracia en cualquier país del mundo sin tener en cuenta el tema de todas estas tecnologías y esto que da tanto material para el análisis de la influencia de las redes sociales. La velocidad, la enorme capacidad de influenciar y que prácticamente desde la nada aparecen mensajes y personas que ganan, a veces con mecanismos no demasiado transparentes, la voluntad ciudadana. Pensar en un
una vuelta a un mundo pretecnológico es absurdo. Hoy tenemos sí o sí que contar con el uso de estas tecnologías. Evitar su abuso y forjar un tipo de ciudadano que sea capaz de hacer uso y no ser usado por estas tecnologías. Bueno, esto es lo que llamo hacer frente a la disrupción tecnológica. El segundo desafío es hacer frente a 3P. Esto de las 3P no me pertenece, lo tomo de un autor venezolano que sintetizó en 3 términos que comienzan con P: populismo, polarización y posverdad. Hoy no es un secreto para nadie, y esto ha dado lugar a un largo debate académico que el tiempo que me ha sido asignado no me permite abordarlo en profundidad, el tema de los populismos. Cuáles son sus características, de dónde provienen, cuáles sus orientaciones y demás. Pero sintéticamente podemos decir que el populismo, cualquiera sea su versión, es una distorsión de la democracia. Es real que la democracia apela al pueblo y el populismo apela al pueblo. Pero la visión y la versión que de pueblo hace el populismo es muy distinta a la visión y a la versión de pueblo sobre la que se apoya una genuina democracia. Pueblo es, en la visión del populismo, un conjunto homogéneo totalmente que se expresa normalmente a través de una sola voz, la voz del pueblo, que es el líder que dirige y que tiene frente a sí lo que es el antipueblo. Y ahí viene el segundo término, la polarización. Una visión que tiende a dividir en bloques antagónicos a la sociedad. Pueblo antipueblo, pueblo oligarquía, pueblo, etcétera, en el cual el otro es visto como un enemigo a destruir y no como un adversario con el cual se convive en un sistema democrático. Y la última P se refiere a la posverdad. Este término, que en realidad es un término equívoco, porque pareciera que habla de la verdad, pero en realidad la posverdad es la mentira. Es una falsificación de la verdad y, por tanto, si lo tuviéramos que llamar de una manera clásica, lo llamaríamos la mentira. El populismo, la polarización extrema que divide entre amigos y enemigos, y esta negación de la verdad, son 3 grandes males que acechan a nuestras democracias. Por eso digo, hacer frente a las 3P. En tercer lugar, digo, recrear formas genuinas de participación. Nosotros sabemos desde el comienzo que la democracia es un sistema que se apoya sobre la participación de los ciudadanos, pero también sabemos que las formas y modos de que la ciudadanía, cada vez más diversa y compleja en las sociedades contemporáneas, no siempre encuentran los métodos y las formas adecuadas de hacer oír su voz. He utilizado el verbo recrear,
para decir que hay que inventar de nuevo, que hay que adecuar a antiguas formas, hay que hacer un uso permanente de la creatividad para permitir que los ciudadanos puedan ser parte activa de nuestras democracias. Y este es un desafío muy serio. Vuelvo al punto inicial. Hay mucho de las tecnologías contemporáneas que permiten ser vehículos de participación, pero también muchos de esos vehículos de participación pueden ser instrumentos de engaño. Por eso he utilizado esta expresión genuina, recrear formas genuinas de participación. En cuarto y penúltimo lugar, hablo de fomentar y formar liderazgos constructivos. Aquí pongo el acento en el uso plural del término de liderazgos. Muchas veces se habla en la teoría política, en la praxis política, en el periodismo, incluso en la conversación coloquial que mantenemos de manera habitual, de el líder, en singular. Hace falta un líder acá. Si hubiera un líder, si hubo un líder, ahora ese líder no está. Esa manera de hablar del liderazgo en singular conlleva un grave riesgo, porque en definitiva se está hablando de una suerte de hombre providencial en el quien se depositan todos los anhelos y esperanzas y de cuyo talento y voluntad depende la suerte del conjunto. A esta altura del partido, ustedes saben que hay numerosas definiciones de lo que es el liderazgo y distintos tipos de liderazgo. El liderazgo supone efectivamente capacidad de conducción, el liderazgo supone también capacidad de construir consensos, de aglutinar voluntades, etc. Porque el liderazgo es un fenómeno de seguimiento, naturalmente, sin seguimiento no hay liderazgo. Ahora, yo lo utilizo en plural. ¿Y por qué plural? Porque me estoy refiriendo no solo a la presencia oportuna y necesaria de figuras políticas que sean capaces de conducir procesos genuinamente democráticos, sino de múltiples personas, múltiples ciudadanos que a su escala y medida tienen la capacidad de liderar, es decir, de promover, aglutinar, motivar otras voluntades de los pares para facilitar la participación y el trabajo común. Y además del plural, utilizo el adjetivo constructivo, porque muchas veces, y la historia es rica en ejemplos, ha mostrado liderazgos que han tenido todas las características del líder, pero que han llevado a procesos destructivos hacia adentro de sus sociedades y proyectados a nivel internacional. Por último, hablo de superar la confianza ingenua y el pesimismo destructor. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, cuando de democracia se habla, aparecen estas dos actitudes contrapuestas. Aquellos que tienen una confianza ingenua en la democracia, a la que le atribuyen todas las bondades y todas las posibilidades. La realidad nos muestra que muchas veces nuestras democracias están lejos de responder a esas expectativas. Pero también enfrente, y esto me parece que está muy
presente en los medios periodísticos, incluso en la literatura especializada, es decir, la voz de la academia, una suerte de pesimismo radical acerca de las posibilidades del sistema democrático. Y por eso hablo de un pesimismo destructor. Una actitud madura supone confiar sin ser ingenuo y alejarnos de un pesimismo que nos impide construir y crecer. Es real, para ir terminando, que la democracia es un sistema maravilloso, pero frágil. La democracia, se ha dicho, lleva en un frágil navío la esperanza terrena y podría decirse la esperanza biológica de la humanidad. Es cierto que el navío es frágil. Es cierto que nos hallamos aún más al comienzo de la experiencia democrática. Es cierto que hemos pagado y pagamos caros graves errores y graves fracasos morales. Muchas veces la democracia puede ser torpe, inhábil, inconsecuente y estar expuesta a traicionarse a sí misma, cediendo a instintos de cobardía o de violencia opresora. Siendo todo ello cierto, es la democracia, sin embargo, la única vía por la que pasan las energías progresivas en la historia humana. Frágil navío en el que se transporta lo mejor de la humanidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Perfecto con el tiempo, te agradezco mucho. Y vamos a pasar a la siguiente expositora de este panel, que es la doctora Juliana Tumini, que la voy a pasar a presentar, aunque creo que todos la conocemos acá. Es docente de la Cátedra de Derecho Político y Teoría General del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata e investigadora del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, también doctora en Derecho por la misma Casa de Estudios. Bueno, Juli, te dejo la palabra. Gracias, Lucía. Bueno, un gusto estar con ustedes. Hoy voy a comentar en este trabajo un resumen de algunas de las ideas que tienen la pretensión de comprender el fenómeno de las derechas actuales con foco en la que está a cargo del gobierno de la Argentina. Para ello indago en dos cuestiones. Por un lado, las características y efectos de la violencia discursiva y por otro, el ataque al feminismo, a las reivindicaciones de los movimientos LGBTQ+, como principal blanco. Se pretenderá reflexionar sobre la incidencia de estas cuestiones en el sistema democrático. Primero podemos decir que el lenguaje público hoy es... Perdón por el ruido. El lenguaje público hoy es un campo minado, una cuerda a punto de cortarse, un globo que se expande hasta estallar o un espejo hecho añicos que nos lastima las manos. El significado no es más que retórica vacía, armas envenenadas para confundir al oponente. El diálogo es un combate sin reglas, un catfight. En este sentido, Davis retoma la célebre frase expuesta por Gramsci en sus Cuadernos de la Cárcel: la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no logra nacer, para sostener que lo viejo no está muriendo, sino que lo están haciendo revivir. Sugiere que estamos frente a una nueva fase del neoliberalismo signado por unos valores y actitudes de castigo, que no serían aquellos descritos por Bentham, sino una forma implacable que sustituye al discurso razonado. Cito: el neoliberalismo punitivo, la dependencia económica y el fracaso moral se enredan en forma de deuda, produciendo una afección melancólica en la que gobiernos y sociedades liberan el odio y la violencia sobre miembros de su propia población. Se interioriza una especie
de moralidad financiera por la cual se merece sufrir. Las medidas de austeridad tienen un dejo de venganza. Los enemigos contra los que se dirige son los afectados por la pobreza, las deudas y el hundimiento de las redes de seguridad social. El autor insiste en que podemos interpretar la violencia de lo que él llama neoliberalismo punitivo, que aparece como absurda en tanto estrategia para rodear la crisis y evitar la crítica. Se sustituyen entonces formas de conocimiento críticas por afirmaciones vacías que se repiten de manera ritual. No pretenden representar la realidad, carecen de aspiración epistemológica, sino que buscan reforzar la realidad. Recientemente, a nivel local, ha sido Ezequiel Ipar quien ha indagado en la instauración de estos discursos de la crueldad en la Argentina que activan las derechas radicales contra los grupos vulnerables, en los que se hace explícita el llamado a transgredir las normas que protegen derechos universales y a constituir una cofradía de individuos impiadosos, la comunidad de los que tienen la fuerza para impulsar la intolerancia en todos los aspectos de la vida social. Pero este sería el formato discursivo o el estilo discursivo. Pero ¿quién es el blanco favorito de las derechas actuales? Así como el eslogan "lo personal es político" nos impulsaba a pensarnos con otros, frente a otros y partícipes de lo social que nos constituye como individuos, hoy el discurso de las derechas nos ofrece un repliegue hacia el individuo y vuelve a ubicar a la familia tradicional, léase heterosexual y atada a roles rígidamente asociados al género, como centro de lo social. El modelo de la tradwife en las redes sociales, así como la designación wokismo y la crítica a los que son incluidos en esa categoría, parecen ser construcciones discursivas que venden un estilo de vida y unos valores tradicionales refractarios a lo común, a lo público. En ese sentido, de las explicaciones más convincentes respecto de por qué las derechas han tomado el feminismo como su enemigo principal, tienen que ver con la necesidad de trasladar una vez más la reproducción social al ámbito familiar, rechazar su valor económico y liberar tiempo y recursos para la precarización laboral. Para justificar sus políticas de ajuste, el neoliberalismo revive la tradición de la responsabilidad familiar privada, como señala Brown, y lo hace en el idioma de la deuda doméstica. Esto es, digamos, la introducción que hace Palmeiro al libro de Wendy Brown. A nivel local, Andrea Torrichella ha explorado las implicancias de la reacción cultural contra la igualdad de género y los feminismos, señalando la necesidad de no desconocer el factor económico de esos discursos que vienen a legitimar una vuelta a la familia heteropatriarcal como alternativa al repliegue del estado de bienestar. Otro de los argumentos apela a que la pulseada con el feminismo, diríamos un muñeco de paja construido por ellos, mezcla de feminismo y marxismo, opere como argamasa para unir en un frente común a todas las derechas que difieren en otros objetivos y finalidades políticas. En las palabras previas al libro de Wendy Brown, Verónica Gabo y Cecilia Palmeiro resumen la idea núcleo de En las ruinas del neoliberalismo. Y dicen que las nuevas derechas, las alt-right y versiones de las derechas trash, han remozado la energía del neoliberalismo que surge de la herida del sujeto blanco masculino heterosexual frente a su descentramiento como sujeto universal. Ellas dicen, la amenaza ante el peligro de la pérdida de sus privilegios deviene furor conservador, ímpetu antidemocrático. ¿Se escucha bien? Bueno, perfecto. En esta batalla cultural contra el feminismo y las reivindicaciones LGBTQ+, se usa como paraguas normativo la construcción lingüística e ideología de género, una invención de los activismos neoconservadores y que a los fines pragmáticos se presenta como un término consensual, neutral o descriptivo, pero que presenta una carga política e ideológica negada por sus usuarios. José Manuel Morán Faúndez analiza la genealogía del término ideología de género, rastreando sus fuentes locales y muestra cómo ya se venía pensando en esta categoría más o menos desde la década del 90 con, como una reacción a las acciones transnacionales de los movimientos feministas, como la Conferencia sobre Población y Desarrollo del Cairo del 94 y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en 1995. Entiendo que la ideología de género es una construcción lingüística que tiene una función bélica
y que es usada del mismo modo que lo hacen con otros términos que se apropian subrepticiamente para confundir a la audiencia, para evitar discusiones razonadas y en vez de ello generar impacto y adhesiones. El significado de la frase remite además de las luchas feministas y a las reivindicaciones del género, a lo que ellos llaman marxismo. Faundes refiere a O'Leary y dice, para quien las reivindicaciones de estos movimientos son una especie de marxismo cultural, destinado a abolir los sistemas de división de clases y géneros, las jerarquías sexuales y, en última instancia, la familia tradicional. En resumen, los conservadores de la red movilizan el concepto de ideología de género para mostrar que el marxismo no es una ideología obsoleta. Por último, el uso de la noción de ideología de género también alude a una narrativa de conspiración global, totalitarismo ideológico y neocolonialismo cultural, que es lo que estamos viendo en la actualidad, y por eso la demonización de la Agenda 2030 o de la ONU como agentes internacionales que vienen a cooptar las ideas de la gente o con este supuesto wokismo. Y vuelvo a insistir con esto, la lucha contra la ideología de género actúa como un pegamento simbólico para el establecimiento de la agenda entre los neoconservadores tradicionales y otras fuerzas como los movimientos neofascistas y los grupos paramilitares de extrema derecha que creen que las agendas feministas son actualizaciones de las filosofías marxistas. Ahí, bueno, hago algún raconto de ejemplos respecto de las políticas y las posturas presentadas por Jair Bolsonaro y Donald Trump, pero no tenemos demasiado tiempo para avanzar en eso. Quisiera continuar con decir que la ideología de género ha cumplido la función de convertirse en el enemigo interno y simultáneamente en una amenaza externa global. Numerosos teóricos del actual populismo de derecha subrayan la función de esta lógica, una praxis de interpelación y un esquema comunicativo que construye eso, enemigos internos, así como enemigos externos, que serían los inmigrantes, que ponen en riesgo la seguridad, los valores y la supervivencia. Por otro lado, en el texto ¿Puede el feminismo vencer al populismo?, se recupera la idea de Eva von Redeker, quien sitúa la función del racismo y de las ideologías sexistas en un contexto de modos de producción capitalista que permiten la explotación de los respectivos grupos y suavizan la vida de los hombres blancos, de los obreros blancos, quienes a pesar de su precaria situación económica se pueden sentir simbólicamente superiores. En el contexto de la precariedad económica provocada por la expansión neoliberal, el populismo derechista logra distraer la atención creando temor ante la pérdida simbólica del estatus por medio de imágenes enemigas. Dentro de los hechos, digamos, en la realidad actual, del gobierno que nos toca. Sabemos que se había anunciado como parte de la campaña la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero además se eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Rápidamente se ordenó la prohibición del lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género. Se ha desfinanciado el plan ENIA, un plan nacional de prevención del embarazo no intencional, que este plan había dado resultados muy positivos. Por ejemplo, había logrado reducir el embarazo adolescente en un 60% y se asociaba a una disminución de las llamadas NINI y un aumento de las mujeres en la matrícula universitaria. Entonces, no es meramente retórica lo que estamos viviendo, sino que estas políticas digamos, dirigidas por esta idea antigénero, tienen un efecto real, concreto, y unos efectos a largo plazo que todavía no los conocemos. Por otro lado, quisiera decir que, o recuperar brevemente, que la andanada punitivista y conservadora también se ocupó de la cultura literaria local. Para aquellos que todavía recordamos la censura sobre la cultura que nos impuso la última dictadura militar, nos parece de algún modo la crítica al material bibliográfico para las escuelas bonaerenses un estado de alerta, indignación, casi de estupefacción. Curiosamente, los libros acusados de pornográficos son de autoras argentinas comprometidas con la realidad social
que han tenido presencia en el espacio público también como activistas. Y acá, digamos, también interesante, la titular de la Fundación Natalio Morelli, que fue la que cuestionó el uso de estos textos de ficción, dice, si quieren leer ficción, que lo hagan en sus casas. Frase que resuena en esa vuelta a la familia para desarticular lo común de la que habla Wendy Brown, lo que ella describe como desmantelar la sociedad entonces y en un mismo movimiento familiarizarla y cristianizarla. Es un intento por volver a privatizar, a encerrar en la familia lo que sabemos y sabemos lo que implica la retirada de lo social sobre una institución que todavía tiene restos patriarcales. Dolores Reyes, la escritora de Come Tierra, que además es maestra de toda la vida, hija de muchísimos niños, escribe en Come Tierra. Verla caer en silencio en un agujero abierto en el cementerio al fondo donde están las tumbas de los pobres. Ni lápidas ni bronces. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga. La tierra abierta como un corte. Y yo tratando de frenarla, haciendo un corte con mis brazos, con este cuerpo que no alcanza siquiera a cubrir el ancho del pozo. Mamá cae igual. La protagonista del texto es una piba pobre que tiene poderes, come tierra y puede descubrir dónde están los cuerpos de gente desaparecida. Es un texto que habla de los territorios en los que viven los adolescentes que lo van a leer, que no esquiva la violencia, pero que muestra a una protagonista que no se resigna a su realidad y es una chica o una mujer. La literatura es un arte emancipador porque nos habilita a imaginar mundos que desconocemos, porque al descentrarnos nos ofrece la posibilidad de ser otros y así comprender, empatizar. En La fábrica de historia, Jerome Brunner teoriza acerca de la capacidad transformadora de la narrativa, de su potencia para inspirar cambios sociales, y sostiene, así como el derecho busca legitimarse en el pasado, la ficción literaria en lo posible. Habilita mundos posibles, y creo que esto es parte, digamos, de lo que tenemos que recuperar de la defensa de la literatura y a la vez alertarnos. Es decir, esta nueva hegemonía cultural que se nos quiere imponer, que pretende que no tengamos un horizonte de sentido diferente al real o al actual, que es de pobreza y desigualdad. Y en ese sentido me parece súper interesante recuperar un planteo de Diego Tatián que sostiene en un texto breve que se llama La paradoja de Tocqueville, que enmascarado como avance de la libertad, el gobierno de la libertad avanza, apunta a extirpar la raíz del problema, que no es otra cosa que el anhelo de igualdad, y continúa. El retroceso de la igualdad debe ser extremo si aspira a que la jerarquía se convierta en naturaleza de las cosas y el abandono de la imaginación plebeya sea finalmente irreversible. Cito, hace casi 200 años Alexis de Tocqueville señalaba en La democracia en América una paradoja cuya fuerza persiste aún. Cuando la desigualdad social es abismalmente grande, se vive como natural. La imaginación social ni siquiera es capaz de plantearse la posibilidad de su supresión y a nadie se le ocurre intentar transformar el orden establecido. Cuando en cambio esa desigualdad se reduce, los resabios de privilegio son mucho menos tolerados, las diferencias existentes cuestionadas y las jerarquías combatidas. Según esta idea, no es el deseo de igualdad lo que produce igualdad, es el avance de la igualdad lo que produce deseo de igualdad. Tatián hipotetiza que bajo la supuesta defensa de la libertad hay una pretensión de retrogradar la igualdad y que para lograr que la jerarquía se petrifique en una naturaleza de las cosas y el abandono de la imaginación plebeya sea irreversible, se necesita lo que él llama una alteración afectiva compensatoria, que construya las subjetividades sumisas y sustente un consentimiento estable. Supone que así como una de las pasiones asociadas a la justicia social es la esperanza de que podamos hacer un mundo distinto, la erradicación del horizonte de igualdad se acompasa con las pasiones tristes, que aparecen como deseo de castigo. Alguien debe ser culpable de la impotencia, la humillación y el resentimiento que cunden en la vida dañada, y estos culpables son provistos a diario por los medios masivos y las redes sociales. Y voy ya terminando. Una democracia robusta necesita de la igualdad política y esta a su vez es inescindible de ciertas precondiciones de igualdad económica, social y cultural. Por eso las prácticas de las derechas extremas son
una amenaza a la democracia, porque un régimen que sostenga las elecciones periódicas y pluralidad partidaria, pero con una igualdad menguada y formal e instancias de participación limitadas, sería una democracia en los huesos. Y ahí cito a Wendy Brown. Cuando la igualdad política está ausente por exclusiones políticas específicas o por privilegios, por las disparidades sociales o económicas extremas, por el acceso al conocimiento desigual o administrado, o por la manipulación del sistema electoral, el poder político inevitablemente será ejercido por y para una parte, más que por el todo. El demos deja de gobernar. Y por último, retomar también una idea de Crouch, quien sostiene que en este periodo que él llama postdemocracia, sostiene que la democracia se está convirtiendo en un asunto de élites cerradas, así como ocurría en los tiempos predemocráticos. Recomienda que para detener esa tendencia se deben crear políticas cuyos efectos actúen en 3 niveles: detener el creciente dominio de las élites empresariales, reformar el ejercicio de la política como tal, sobre todo interviniendo para que los partidos contrarresten la desigualdad que promueve la posdemocracia, y ayudar a que los ciudadanos se involucren y participen más en la política. Y para terminar, les voy a leer solo un párrafo, el primer párrafo del libro Las aventuras de la China Iron, de una escritora argentina sumamente reconocida y traducida a muchos otros idiomas, que hace una refundación en clave de mujer y feminista del Martín Fierro. Dice: fue el brillo. Fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso entre las patas polvorientas y ajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta, la talla, va arañando lenta a la intemperie la piel de sus nacidos, la hace cuero seca, la cuartea, les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no, irradiaba alegría de estar vivo, una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era, estoy convencida, más falta de ideas que de ninguna otra cosa. Así que volvamos a las pasiones luminosas. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Muy, muy interesante tu exposición. Seguro va a dar para debates cuando terminemos las que quedan. Ahora vamos a pasar a Ana María Raggio. Tengo acá mi machete para presentarla. Ana María Raggio es magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, docente investigadora de las Facultades de Derecho de la UNAVIONAL de Rosario y Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, profesora adjunta de Derecho Político de las carreras de Derecho de ambas universidades mencionadas, asesora de la Comisión Académica de la Asociación de Derecho Político y miembro fundadora de la red de profesores de profesoras de Derecho de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, un gusto tenerte acá, Ana María, te damos la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a Pablo, a la gente que acompaña a Pablo, en este caso está Juliana presente, y bueno, ser parte nuevamente de estas jornadas, como hablábamos hace un ratito, de filosofía y ciencia política. El doctor Del Barco, que me antecedió también, lo conocí en estas jornadas hace mucho tiempo. Bueno, coincido en mucho de lo que se habló. El trabajo que presenté tiene mucho de lo que hablaron los dos. Adhiero por completo a lo que expuso Julián. Y el título es Democracia, Política y Consenso. Le puse una tríada en conflicto. Para ello presento esta idea de que, bueno, hoy más que nunca nos es indispensable reflexionar sobre esta actualidad democrática que transitamos, tanto, como decía el doctor Del Barco, ¿no? En el ámbito académico, en el ámbito de la opinión pública y en el ámbito del aula. Los que estamos acá casi todos somos docentes. Hoy veo a María Julia. Somos todos docentes universitarios y creo que debemos fortalecer el pensamiento crítico, y este espacio, bueno, agradecida de ello, llevarlo al aula.
me interesó, digamos, relacionar estos tres términos, democracia, política y consenso, dado que encuentro como que en el debate democrático argentino de este último tiempo, le ha ganado la emocionalidad, una emocionalidad vacía de contenido frente a la racionalidad. Por lo tanto, mi idea es reconstruir en cierta forma esta democracia por fuera de la pasión sin sentido que ha tomado el debate, ¿no? Repensar la democracia es volver a pensar, bueno, me antecedió el doctor del Barco, pensar la democracia como esa forma de gobierno que pese a sus imperfecciones y pese a sus desaciertos, sigue siendo la forma de gobierno que, a través de la cual podemos, digamos, solucionar los conflictos pacíficamente. Es decir, ese concepto clásico que todos han estudiado y estudiamos en la ciencia política y en el derecho político, sobre que es la forma de gobierno donde el poder popular lo sigue teniendo el pueblo, pero el ejercicio del mismo se hace a través de representantes, es decir, esos representantes elegidos por el pueblo. Es decir, el pueblo decide, el pueblo elige, es el titular, pero no gobierna per se. Lo dice nuestra Constitución de 1853. Tenemos un gobierno representativo. Y esa democracia representativa, sobre lo cual he escrito bastante, a veces esto lo repito, inspirada en ideas como la de constitucionalistas, pero a mí me gusta ir a sociólogos. Bourdieu hablaba de hacer presente lo que está ausente, es decir, representar al pueblo como si el pueblo gobernara per se. Creo que hoy está más lejos que nunca de esa definición, porque la crisis de representación que se inaugura a fines del siglo XX y se agudiza en el siglo XXI, en nuestro país, bueno, la crisis del 2001, creo que es una realidad que todavía sigue viva y se ha convertido en un fenómeno endémico. Es decir, para mí no hemos salido de la crisis de representación, es decir, en esa desarticulación que hay entre el gobernante y el gobernado. Podríamos decir que respecto a la democracia, dejando de lado la insatisfacción ciudadana, sigue siendo el único, digamos, el único régimen político que nos genera certeza respecto de las reglas, sabemos que vamos a elegir, que podemos ser elegidos, pero sigue teniendo incertidumbre respecto a los resultados. A pesar entonces de esa certeza, se sigue hablando del malestar social que existe en la ciudadanía y del descrédito que sigue habiendo hacia la dirigencia en general. Hoy encontramos que el descrédito lo genera la misma clase política, es decir, aquella que llega al poder descree la política. Y eso genera, digamos, un combo nocivo. La Constitución Nacional, se cumplen justo 30 años de esta Constitución, la reforma del 94. ¿Por qué traigo esto? Porque contiene un plexo de derechos y garantías internacionales con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, que hoy están en pugna con la realidad. Es decir, la realidad política, o la política que lleva adelante esta democracia que hoy tenemos, la clase dirigente de este momento, lejos de solucionar los conflictos pacíficamente, exacerba el uso de la violencia, bajo un viejo y perimido axioma de la ley y el orden, autonomizándose de los verdaderos problemas que la cotidianidad del electorado tiene. La democracia, entonces, yo considero, sí, como el doctor del Barco comentaba, no puede acabarse en el proceso electoral, es decir, allí no puede terminarse todo. Y debe haber otro vínculo activo con la ciudadanía. Este problema que encontramos, y uno lo hace carne porque piensa que es solo la Argentina, es en el mundo entero, digamos que es un problema global. A propósito de esto, traté de recrear dentro del texto o de citar un proyecto de la Universidad de Gotemburgo,
es un proyecto que se hace a nivel mundial, Varieties of Democracy, las variedades de la democracia. A partir de este término democracia y de este concepto de democracia, analizan cuáles son las distintas formas de democracia que tenemos en la actualidad, tomando parámetros determinados. El tiempo no me permite explicarlo demasiado, yo en el artículo cito el sitio donde se puede encontrar, es muy interesante. Y este proyecto lo que hace, que es B corta DEM, distingue 5 principios de alto nivel de la democracia, donde encontramos una democracia electoral, una democracia liberal, una democracia participativa, la deliberativa y la igualitaria. ¿Qué hace? Recopila diferentes tipos de datos dentro de cada uno de los continentes, y en el caso argentino, porque toma el caso argentino, el representante, ahora no me voy a acordar, es un docente de la DITELA, no voy a perder tiempo pensándolo ahora, toma en cuenta, digamos, 5 aspectos y dice, bueno, hay sufragio universal, cada vez se extiende más, hay una periodicidad en el comicio, tomando incluso los 40 años de la democracia hasta ahora, hay una libertad de asociación, hay transparencia y alternancia en el poder, pero seguimos ausentes de reunir características que nos lleven a ese modelo de democracia igualitaria, aunque deliberativa. Es decir, hablé de la Constitución y hablo de los modelos de democracia. ¿Por qué? Porque esa democracia, a pesar de la Constitución que tenemos, tiene altos niveles de pobreza. Es decir, encontramos sociedades que cada vez son más desiguales, aún teniendo democracia, con constituciones robustecidas en derechos y garantías en lo jurídico formal, pero con gobiernos que violan esos principios constitucionales. Se observa, como dato curioso, un nuevo tipo, diríamos, de forma democrática. Es decir, tenemos una democracia electoral, llega al poder y el ganador de esa contienda, una vez que se asiente en el poder, implosiona él mismo, esa clase dirigente, implosiona la misma democracia. Es decir, va erosionando, un poco lo que hablaba Julián, erosiona desde adentro las mismas instituciones, no respetando incluso la Constitución. Aquí, como en otros países de América Latina, lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en Paraguay, en Bolivia. ¿Qué propongo yo en un segundo punto? Repensar la política como consenso. Es decir, si yo lo que expresé en el párrafo anterior, digo el párrafo porque estoy tratando de verlo dentro del trabajo que presenté, que hay digamos, un descrédito por la clase dirigente o por los representantes. Esto se traslada a la política y ahí está la peligrosidad. Es decir, porque hay una crisis de representación, la política no sirve. Es decir, es una actividad nefasta, vacío de contenido, inútil. Es decir, un discurso antipolítica constante que convierte en un combo peligroso a la misma democracia o a la vida en democracia, porque va a contramano de esa postura consensual que es la esencia de la democracia. La democracia surge por vía de un contrato. La política y el consenso dan germen al Estado. Hoy encontramos, y en consonancia con lo que puso a mi compañera, se inaugura y se defiende desde el mismo Estado el insulto, el discurso de odio, habilitado desde el poder político. Se estimula lo que se llama hoy la polarización tóxica, la descalificación del otro, la negación del consenso, aquellos consensos que dábamos por acordados y que no pensábamos que iban a volver a discutirse. Por lo tanto, esos altos índices de violencia verbal, el desprecio por el otro, nos lleva a un lugar, yo creo que como que uno dice, vuelvo a empezar, pero es muy difícil volver después de tanto romper lazos sociales, ¿no? Después de convertirlos en un individuo que lo único que le interesa es mirarse el ombligo, perdón el término, y el sálvese quien puede. Entonces,
esa democracia que en nuestro país tiene muchos problemas, el más grande que tiene, a pesar de esto que yo describo, que es fuerte, es la desigualdad. Es decir, esa desigualdad que genera un nivel de pobreza frente a una concentrada riqueza en manos de unos pocos. Y si uno piensa en hacer una futurología respecto de la política, podríamos decir que en condiciones tan disruptivas y tan distópicas como las que hoy vivimos, el futuro es insondable. Lo dije el primer día en una charla que hubo inicial. Soy pesimista, no sé qué me pasa. Pero bueno, propongo trabajar desde lo académico, desde, digamos, la solidaridad, del compañerismo. Estos espacios creo que nos ayudan bastante a buscar herramientas para poder salir. Ese día me hicieron reflexionar. Como tercer punto, planteo repensar el consenso a la luz de estas nuevas formas de hacer política y democracia. Algo habló el doctor Del Barco, también coincide. Si uno piensa, y son jornadas de filosofía política, en cuál es, digamos, la base de este consenso, nos retrotraemos al siglo XVI, XVII en particular, con el contractualismo, esa escuela de pensamiento a través de la cual la legitimación y la racionalización del Estado moderno surge a partir de la idea de contrato, es decir, salgo del estado de naturaleza, de la guerra, o de lo que tanto no estaba acomodado, a través de un pacto. Esa versión en uno de sus cultores, que es Locke, es la más clara de acuerdo a la teoría política, porque celebraba dos pactos, es decir, un pacto entre nosotros, los ciudadanos, los asociados, y un pacto de sujeción para con el gobernante, que se lograba en base a esta idea de consenso. O sea, aparece la idea de, digamos, el acuerdo de todos para elegir a nuestro gobierno, es decir, la idea de la deliberación, la idea de la decisión a través de la mayoría. Hoy todo eso está en cuestión, y todo eso está cuestionado. Me permití hacer un ejercicio de memoria, porque intenté, digamos, ayornar el trabajo a pensar 41 años de democracia y 30 años de una nueva constitución. Me pregunté, bueno, ¿cuál es el consenso más cercano que uno tiene o que se le ocurre hubo en la Argentina? Y a mí me remite al Pacto de Olivos, pese a sus diferencias, pese a sus luces y sombras, en el 94. Un Menem, que había ganado las elecciones, y un Alfonsín, que se iba unos meses antes de terminar el gobierno, en ese momento 6 años, en Argentina estoy hablando. Y puede, críticas las hay, muchísimas, hubo cuestionamientos políticos, ideológicos, oportunismo, pero pudieron romper esa lógica de el amigo-enemigo y el justicialismo. Con el radicalismo logran un núcleo de coincidencias básicas, que las venía elaborando Alfonsín desde mucho antes, con, digamos, el primer y segundo Consejo para la Consolidación de la Democracia. Alfonsín lo recuerda muy bien en ese libro que es Democracia y Consenso y en las memorias políticas, ¿no? Lograron zanjar esa lucha política bipolar, y se insiste en la necesidad de debatir cuestiones fundamentales para robustecer institucionalmente un país. Pienso, de allí hasta aquí creo que no ha habido otra vez un consenso fuerte como este, pese a que lo necesitamos. El papel o el rol del derecho acá es fundamental. Es decir, es el instrumento, es ese derecho capaz, digamos, de ponerle un control al abuso y a la arbitrariedad. Paradójicamente, estas constituciones demuestran otra vez, digamos, cómo existe una constitución material por un lado y una constitución formal. Me están avisando que me faltan 5 minutos, me voy a recortar y a ir a
¿qué nos sucede? ¿Qué nos sucede como sociedad? Ese proceso de deslegitimación que se viene gestando desde los mismos centros del poder político, económico, comunicacional, y que se ha instaurado particularmente en este país con la llegada de este último modelo político, que es el del gobierno del presidente Milei, que ha sido electo legítimamente, que ha ganado con el 50%, logró entrelazar, ¿qué cosa? La protesta de lo que se estaba dando, en especial la carga contra el kirchnerismo, el fracaso político, las políticas keynesianas que había logrado introducir el kirchnerismo, denostando el Estado, resignificando la palabra libertad, revisando y recargadamente instaurando nuevamente el neoliberalismo. Contra todo ese pronóstico logró ganar un partido outsider con un combustible como son las redes sociales. Ahí tomo, perdónenme, ya termino. Como señalaba el doctor del Barco, es decir, hay un potencial en las redes sociales. ¿Y qué bandera levantaron en las redes sociales? Lo que hablaba Julián, esta gran cantidad de varones reactivos al feminismo, que odian el pañuelo verde, que odian la lucha del feminismo. Pablo Semán, el sociólogo, lo analiza muy bien en ese texto que dice, está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Creo que el rol de las redes sociales, lo estoy resumiendo como puedo, el rol de las redes sociales y el activismo digital y militante que se llevó adelante en el país, ha sido fundamental, porque mal que nos pese, se ha instalado una era que podemos llamar régimen de la información o la infocracia, como la denomina este filósofo coreano Byung-Chul Chang, donde el dataísmo y esta idea de que, bueno, los datos, los números son más importantes que los hechos sociales, que los procesos sociales, construye una narrativa que tiene poco que ver con lo racional. Es decir, ha instalado esta idea de que es más importante el dato, lo que se dice en 4.000 caracteres, como es hoy el famoso Twitter. No lo uso, pero digo, son 4.000 caracteres donde puedo decir, inventar, sin, digamos, un sustento comunicativo ni argumentativo como estábamos acostumbrados a escuchar. Es decir, esa idea de que la red me domina y el celular, al cual hoy puedo acceder a ustedes a través de la pantalla del celular, es lo que mira mucha gente todo el tiempo. Es decir, la información es a través de la pantalla del celular, lo que las redes me dicen, y esa racionalidad discursiva se ve amenazada también incluso en el discurso de los primeros mandatarios. Con esto termino. Trump gana su primer presidencia prácticamente por Twitter, hoy llamada la red X. Se habla de que, digamos, actuó oportunistamente como un algoritmo para ganar las elecciones, y hoy las vuelve a ganar. Es decir, y nuestro presidente, mal que me pese, lo digo, nuestro presidente es una persona que gobierna a través del tweet, retuitea lo que no confirmó, y eso se confirma como una posverdad, como una fake news, y la instantaneidad del hecho hace que todo pase y que no reflexionemos acerca de lo que estamos leyendo o lo que se publicó, y lo repetimos. Entonces, esta era nueva a la cual asistimos creo que ha empobrecido el discurso, que ha empobrecido nuestra vida ciudadana, política, y si me permiten, el final abierto es, con un grado pequeño de optimismo, decir que la democracia, la política y el consenso, lo leo, hoy han perdido la batalla frente a este escenario. Se invalida el discurso, se desprecia y desaparece el otro. Lo social es irrelevante, queda fuera de la discusión, del interés y de la agenda, incluso de la misma ciudadanía. Sin embargo, me permite una última apelación, quizá como plegaria más que apelación, que a pesar de lo expuesto, abracemos la frase de Gramsci, quien alguna vez escribió que triunfe el optimismo de la voluntad.
frente al pesimismo de la inteligencia. Apostar a la voluntad aunque la razón nos muestre que todo está mal. No nos demos por vencidos. Para cambiar el estado de la realidad actual es necesario requerir un nuevo contrato, apelar a la búsqueda de un nuevo relato, dominando de nuevo la escena, la igualdad, la solidaridad y, bueno, una pequeña dosis de ideal. Ojalá se me haya entendido lo que quise transmitirles. Gracias. Muchas gracias, Ana María, muy interesante. Bueno, vamos a pasar a Gracias. la última exposición de este panel y tengo el agrado de presentar a la doctora Lila García, que es investigadora adjunta permanente con dedicación exclusiva de la carrera de investigadores del CONICET por el Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos doctora Alicia Moró de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesora adjunta interina en Política Exterior Argentina y en Política Internacional Contemporánea de la carrera de la licenciatura en Ciencias Políticas también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, doctora por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, Lila, un gusto tenerte acá. Te dejo el micrófono. A ustedes. Gracias, Lu, Pablo. Juliana, felicitaciones por la 24ª edición que han mantenido. Ayer cuando hablaban en el homenaje al papá de Pablo, que recordaban esta gente que venía del Gioja para acá, digo, algunas nos quedamos. ¿Se oye? Sí. Y yo iba a decir, yo fui de las que me quedé, pero bueno, después no dije nada ya. Estaba como muy emotivo para tirar un chiste, pero bueno, tenía oportunidad de decirlo ahora, así que miren qué lazos que hemos hecho. Me queda poco para decir en este contexto, yo creo que han dicho todo, pero mi mirada es más sobre los estudios de migraciones y un poco del uso de la figura del extranjero. No sé si soy tan optimista que podamos barajar ideas de nuevo o construir un nuevo relato, por ahí porque soy más joven y no he salido de otras. Lo más profundo que vi con 20 años fue la crisis del 2001, pero esto yo creo que no lo he visto antes y le pregunto a gente con más años si no lo han visto antes, así que me permito el pesimismo. Pero bueno, solo voy a hablar de lo que sé, que son migraciones. A ver si... no encuentro... No encuentro Abajo al mi... medio tenés la flechita para arriba que hice compartir. Es que yo veo mi PDF y Abrí cuando el pongo Zoom. share screen, Abrí el Zoom. lo abro y ¿dónde está? Abajo. El Sí. PDF creo que lo tenés que minimizar. Sí, minimizalo. Minimizalo. Bien, Abrí nuestro Zoom en grande, bien, Problema de la gente joven. donde claro. tenés. A ver, ahí lo minimicé. Ahora Bien, abro de vuelta. abrí el Zoom. Che, Tenés bacana. en la barra de abajo, donde tenés tipo el audio, el video. Tenés el de compartir. Lo tengo abierto. No sé por qué no me aparece como opción. A ver, acá cerré el Word, la versión Word, a ver si... Abrí, debería estar en la barra de abajo. Mira, ahí te mando una foto. Ya, share screen. Si no, mandámelo y lo paso yo. Sí. No, estos son... Es que es el problema, es un perpetuo problema esta cosa de usar Linux, que me gusta porque es Ah, muy bueno. armónico y la Ahí que te mandé quieras, la pero... foto de lo que deberías ver al WhatsApp. Y yo, si no, pásalo y ya te lo. Yo no sé, creo que capaz que Juliana, con lo de la grabación, supongo que igual puedo compartir y que salga bien, pero. No, usualmente lo veo cuando es PDF, pero no hoy. Ahí les pasé al chat. A ver. A ver si lo puedo ver yo. Ahora. Ahí No quiere. lo descargo y lo presento, no hay problema. Gracias. Igual voy a ser breve, ya estamos cansados, cansadas. En realidad tenemos ganas de charlar. O sea, yo tengo como un par de cosas para preguntar.
Cualquier cosa, si se corta o algo, estoy alternando entre el cableado y el wifi porque, claro, también tiene un acto conspirativo hoy. Bueno, ahí ya lo tengo. Bueno, ahí comparto. Anda hablándome porque no te voy a Gracias. dejar de ver Dale, buenísimo. mientras todo esto. Decime Bien. cuándo. Ahí lo ven, Bueno, ¿no? también sí, es una producción de coyuntura en realidad, sobre algo que escribí en 2019. ¿Querés? Vamos a eso de investigar. Es sobre mi campo de estudios, ¿no? Hace como 20 años estoy investigando migraciones. ¿Querés? Vamos a la otra. Sí, es que creo que es muy difícil, perdón, que No, porque estoy no es un grabando. PPT. Ahí está. Ahí pasé dos, Ay, ¿no? pobrecita, Ahí, hace todas. No, ahí no, está, arriba. ahí está. Esa, gracias. No de nada, Estás haciendo todo. Gracias, perdón, Lu. no pasa nada. Justo esto que escribí, que era un diagnóstico sobre el campo de estudios de las migraciones desde el derecho y con el derecho ahí dando vueltas, es de 2019, salió esto en un libro con una colega que es argentina pero vive en México, en la UNAM, y nos quedó enseguida desactualizado porque atrás de esto vino la pandemia, entonces aproveché esta oportunidad y digo, bueno, vamos a hacer una relectura de lo que está pasando, lo último que se ha producido, vieron que esto tanto el tema del COVID, pero después estas llamadas nuevas derechas nos atravesó a todos y desde el punto de vista de la investigación como que hizo que nos reformuláramos no solo las preguntas, sino un poco los diagnósticos. Entonces vino un poco a cuento de eso, refresco este diagnóstico que yo había hecho, que quizás no es por ahí el área que más les puede llegar a interesar, porque no son, por ahí no es un público especializado en migraciones, pero sí por ahí para pensar sus propias áreas, y después sí cómo veo esto en esta coyuntura que tenemos hoy, un poco el post de la pandemia y estas nuevas, que de nuevas vienen poco, derechas globales, pensando en algo que ya se dijo y varios estudios han levantado, de que tienen en común estas nuevas derechas globales, una ideología nuclear que la sostiene, que tiene que ver con un nacionalismo xenófobo y un discurso anti-inmigración. Entonces, como, bueno, por ahí un poco, no sé si para contender con Juliana, pero sí para dialogar, que ella pone la familia y la ideología de género como en el centro de este debate. Yo creo que es como un poco más de eso, podríamos decir que es la alteridad en sí misma lo que está en el centro del foco de ataque, pero bueno, vamos a ver, yo voy a lo que conozco que es la flor del extranjero. Y vamos a la otra. Gracias. Entonces, algunas como precauciones de método, como desde dónde miro esto. Primero, lo jurídico-político del título tiene que ver con que no es solo una mirada desde el derecho, no es solo una mirada desde la política, sino que trata de integrar esto en pos de tres cosas. De muchas más seguro, pero solo acá menciono tres. El resto están mejor explicadas en la ponencia. Uno, visibilizar las relaciones de dominación. O sea, de que no es solo lo jurídico, no es solo lo político, sino cómo esto se integra, porque en la ley hay un ejercicio de poder. Por ejemplo, cuando uno dice sujeto, la misma idea de crear un sujeto en una norma es a su vez sujetarlo, ponerle un límite, es darle a unos gestos, a unos par de anteojos, a un conjunto de características, se le da el sujeto. Por eso el definir, por ejemplo, qué es un ser humano también fue una decisión política que se hizo jurídica al transformarse en legislaciones. Y donde hay poder, sabemos, por lo menos desde esta mirada teórica, que por supuesto está basada en Foucault, donde hay poder hay resistencia, porque el poder se ejerce en red, entonces sobre ese punto de apoyo constituye, emana para otros, pero a su vez ese sujeto puede como ejercer resistencia. El segundo elemento de por cuál hablar de jurídico político tiene que ver con restituir al derecho la potencia política que claramente le fue extraída. Creo que estamos todos más o menos en la misma línea con esto. Es probable que haya más etiquetas que simplemente la jurídico-política, es como la más fácil de aprender, para no reinsertarle al derecho a esta potencia política de cambio, pero también para mostrar que es solo un punto, ni siquiera es un punto final, es un punto posicional, una posición hegemónica en una batalla que viene de antes, se plasma en una ley y que de ahí uno puede seguir.
Recordando, por ejemplo, esta yo puse la cita ahí, que las grandes dominaciones como el Estado, como el derecho, son efectos hegemónicos sostenidos continuamente por la intensidad de todos esos enfrentamientos. Entonces, bueno, las leyes pueden cambiar, a veces nos sobreapoyamos en las leyes, pero es apenas un triunfo de algo que uno puede seguir, pero también puede retrotraerse. Y el último punto de hablar de lo jurídico-político para integrar estas dos miradas es superar la falsa antinomia entre el ser y el deber ser, algo que nos es muy caro a quienes investigamos o somos legal scholars o investigamos en derecho, que siempre, bueno, es o investigamos el deber ser, lo que dice la norma, o el ser, y en realidad cuando algo no sucede como está pensado que debería ser, ahí ya es un dato enorme de por qué está supuesta brecha. Pero en definitiva es solo una línea de lectura posible. Entonces este es el aporte, mi diagnóstico al estudio de las migraciones. Hay 4 áreas principales de producción. Una tiene que ver con toda la filosofía política de Hannah Arendt para acá. Hoy hubo a la mañana una ponencia sobre esto, sobre cuán actual es también el pensamiento de Hannah Arendt en todo lo que está pasando hoy. Formulado, siempre es interesante que estas miradas de filosofía política lo formulan en términos de derecho. Es un derecho a tener derechos, el famoso de Arendt, esto que comentaba, derecho a pertenecer, derecho a migrar, derecho a la ciudadanía, siempre está pensado desde la política en términos de derecho, lo cual no es casual, creo que es un poco darle esta potencia a algo que si no queda solo en una negociación democrática, es como, bueno, la vamos a plasmar en este mecanismo, en esta, a darle lo más fuerte que yo le puedo dar a una batalla política, que es transformarla en algo de derecho. Y después de ahí seguimos, ¿no? Pero por lo menos lo puedo formular así. El segundo campo donde se estudia muchísimo es el rol que tiene lo legal, sobre todo de la mano de los estudios críticos sobre migraciones. Acá me quería detener un momento porque esto es como muy central, tampoco es mucho de lo que investigo, como el derecho al ser sostenido por el Estado en el marco de las migraciones y la extranjería tiene unos efectos que algunos le han llamado de violencia sistémica, de violencia estructural o de violencia legal, porque si se fijan, es una de las últimas cosas que quedan en estas democracias contemporáneas, que es la exclusión de toda una categoría de personas por mecanismos legales. Y ahora cuando lo diga van a decir, uy, sí, obvio. Y es una obviedad en el fondo, que así como tuvimos el apartheid, tuvimos la esclavitud, tuvimos la exclusión de afroamericanos, y ya la simple etiqueta, no afroamericanos, como no terminan de ser americanos completos, fueron sostenidas por mecanismos legales. Hoy la única exclusión que nos queda así tan sistemática y sostenida, administrada y creada por el Estado, es la del extranjero. Todas las otras han logrado disminuir y quedar diseminadas en los pliegues sociales, o sea, las discriminaciones que siguen existiendo, pero por lo menos están condenadas por la ley. Y en definitiva uno puede ir y perseguirlas. La del extranjero no. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de esto. Otro campo donde hay mucho producido es la clean migration, es un término creado hace relativamente poco, 2006, por Stumpf, que refiere a la gestión de las migraciones desde el derecho penal. Es bien interesante, pero justo yo trabajo muy poco eso, así que no podría aportar mucho más, pero existe, hay toda una rama que investiga esto. Y la última es todo lo estrictamente judicial, hay mucho, se está trabajando muchísimo, tanto desde perspectivas etnográficas, como de revisar expedientes, ver qué pasa en los sistemas interamericanos, cómo reaccionan los jueces a la administración de la diversidad, pensando que en la mayoría de los sistemas legales los jueces son siempre nacionales. Entonces, cómo los jueces nacionales de cierta clase social, de ciertas familias, responden a este diverso, a este otro, con mayúsculas, que viene a este encuentro, que es un otro con diferente clase social, diferente background, diferente nacionalidad, cómo se encuentra esa figura del juez con este otro. Y voy a la otra. Tengo solo 6 filminas, vamos por la 4. Gracias. Entonces, ¿qué aporta esto, a este diagnóstico de las investigaciones y migraciones, la pandemia, el aftermath, o sea, el post, y estas nuevas, no nuevas derechas? Primero, hay una dislocación, o como si fuera fuera de lugar, conceptual y hasta analítica, que ya se venía viendo de antes, pero que con el COVID, por la pandemia por COVID, como estalló, que tiene que ver con las categorías que daba el Estado a la movilidad. O sea, vos eras migrante, vos eras refugiado, vos eras solicitante de asilo. Esto como que voló por los aires voy a mencionar solo 2 razones. La primera es que vimos en la pandemia que el extranjero, no tanto lo ilegal, sino la percepción del extranjero era incluso el que venía de Miramar, ¿no? El que venía de Santa Clara. Como que las fronteras se nos achicaron un montón. Y esto nos puso en evidencia que las fronteras son creaciones contingentes. Y cómo pueden ser también performateadas muy rápidamente en nuestras cabezas. Y que eso es la principal
descubrimiento, entre comillas, de las derechas. Y lo segundo que pasó, más a nivel global, es que la movilidad venezolana nos puso como muy de frente en que es totalmente contingente nuevamente. Si a vos te voy a dar como persona, te voy a dar esta categoría, te voy a dar esta otra. Fíjense que solo Argentina, pero no pasó solo acá, pasó en Brasil, pasó en Chile, pasó en Colombia, les fueron cambiando las etiquetas a la movilidad venezolana. A veces los trataron como migrantes Mercosur, otras veces les dieron visas humanitarias, otros los trataron como refugiados, y que esto tenía que ver más con las lógicas políticas, con el gobierno, la mayor o menor alineación, y menos en sí con la experiencia misma de estas personas. Entonces, bueno, esto que ya veníamos como cuestionando, de che, mira, me parece que las categorías son súper contingentes, y que no es que, oh, vos sos migrante, digo, porque hay un llamado, por ejemplo, de OIM, o de muchos investigadores, o de, no sé si hay muchos, pero hay, que dicen, tenemos que tender a identificar mucho mejor los flujos migratorios. Bueno, yo no comparto esto, estoy más con la parte de la crítica a las migraciones, donde en definitiva es dejarle al Estado que el Estado decida cómo los va a etiquetar y qué trato les va a dar en función de eso. Lo segundo que aportó la pandemia, y que son efectos que todavía tenemos hoy, es la precariedad como experiencia transversal de la movilidad internacional. Precariedad es el concepto que más se repitió en los estudios de migraciones, es lo que más vimos. A condiciones ya precarias de salida se precarizaron mucho más durante la pandemia, porque la gente se siguió moviendo igual, solo que se movía con bordes cerrados, lo cual acrecentaba los riesgos durante el viaje, etc. Entonces, sobre las nuevas derechas, esto era más sobre la pandemia, pero no, las nuevas derechas se montan un poco sobre la crisis del COVID, y además ya venían en ascenso con la crisis del 2008, se refuerza con la crisis de COVID-19, sabemos que ningún gobierno democrático salió bien parado después de la pandemia, casi todos perdieron. Entonces, sobre sistemitas de crisis, que a las nuevas derechas les funciona muy bien, no mantenernos en un permanente estado de crisis y de inestabilidad, lograron organizarse, y esto lo levantan los estudios, en torno al exacerbamiento de la figura del extranjero. La pregunta es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué la entrada, por qué este sobreénfasis en la figura del extranjero, del no nacional? O sea, ¿cómo encuadren su relato o en la construcción de realidad que quieren hacer? Entonces yo me pregunto, ¿es un racismo de crisis, como decía Balibar, que cada crisis tiene un racismo específico y estos lo único que están haciendo es como extenderlo y tratar, entonces recrean siempre crisis para extender esta xenofobia? Pero aún así, ¿para qué? Digo, el racismo es una construcción, ¿no? Decía Balibar, no es un simple delirio de sujetos racistas, o sea, Milei estará todo lo diagnosticado que quieran en términos de salud mental, pero no es un loco suelto. Entonces, como, bueno, ¿de qué descubren estas nuevas derechas? Porque no es solo la que tenemos nosotros, a nosotros nos llegó tarde, pero digo, ya la han descubierto antes. Entonces, desde mi mirada, para mí lo que termina siendo esta figura del extranjero organizadora, no solo del Estado, o del Estado-Nación como entidad, que es lo que tenemos, en función de que el elemento población nacional está ahí, sino que a partir de esta estructura es muy apropiable para nuestras mentes, o sea, nuestras mentalidades están formateadas en términos de poblaciones nacionales, en términos, más que poblaciones nacionales, en términos de nacionalidad. Es como una categoría muy fácil de aprender para el promedio votante de estas nuevas derechas, y no estoy pensando en nuestros votantes, siquiera para no estigmatizar a nadie, para no estigmatizar a nuestros marrones, sino, por ejemplo, en los hombres blancos que se dedican a la agricultura en el fondo de Estados Unidos o en el fondo de Alemania. Entonces, es muy fácil de aprender, como si fuera, decir racismo a flor de piel sería una categoría que no he leído en ningún lado, pero es en la medida en que la figura del no nacional es organizadora de nuestros procesos de cierre como Estado, o sea, es nacional y no nacional, es como muy fácil de apropiar para nuestras mentalidades. Estamos constituidas en este doble proceso, ¿no?, que decía Bourdieu, de constituimos las estructuras sociales y a su vez las estructuras sociales nos construyen a nosotros, y está en el fondo de los mismos estados nacionales. Entonces, reconocer una diferencia en el otro por haber nacido del otro lado de la línea, porque es eso, es una línea, es un borde contingente, es una lotería haber nacido de un lado del otro de la frontera, está enraizada en la manera en que miramos el mundo. Entonces, esto es lo que explica, por ejemplo, que permitamos tratos diferentes a las personas que son extranjeras. Por ejemplo,
Si a vos no te atienden en un hospital en España porque sos una persona extranjera y no tienes residencia legal, nadie se rasga las vestiduras. Que echen para atrás, ¿no?, estos pushback a un bote lleno de mujeres y niños, hombres también, ¿no?, pero con mujeres y niños, que trata de llegar a las costas de Italia y el mundo no esté paralizado por esto, bueno, es porque funciona en nuestras mentes. No funcionaría si discrimináramos porque la gente tiene el pelo marrón, porque ya estaría prohibido por la ley. Pero sin embargo, estas están permitidas. Y voy a la última. Gracias. Como ya para terminar. Creo que este uso o este descubrimiento de las nuevas derechas de la apropiación de la figura del extranjero, de para qué lo pueden usar, es una punta de lanza que se puede usar porque es muy fácilmente aprendible, porque funciona en nuestras cabezas, porque nuestras legislaciones, la nuestra es beneficiosa, pero las otras son claras. No sé, la legislación chilena, y no tengo empacho en decirlo, es claramente racista, lo dicen las mismas personas que investigan en los procesos chilenos. Y es una punta de lanza para todo lo demás. Hace un proceso que ha sido llamado de iliberalización, no sé si está así, con esta apropiación, como señalaba muy bien, un nuevo uso, una resignificación de la libertad, dijeron recién, entonces no sé si el proceso de iliberalización, que lo tratan en nuestro contexto, funcionaría para nosotras, pero podría ser. Lo que sí es como una vía de entrada que funciona muy bien en nuestras cabezas para retroceder en otros derechos. Por ejemplo, hoy arancelamos la universidad para los extranjeros. Nadie se escandaliza, o sea, es solo el sector progre el que se escandaliza, ¿no? Entonces también como que aprovechen y nos dan por ahí. Pero a nadie le parece como, nadie se va a rasgar las vestiduras por esto, bueno, en definitiva, sino que vayan a estudiar a su país. Mañana entonces arancelamos para que tienen ingresos altos, porque bueno, si tienes ingresos altos, pagala. Bien, después pasado mañana arancelamos para quienes se excedieron en los años de estudios previstos en el plan. Después al que tiene otra carrera, después a los que reprobaron exámenes, después empezamos a cobrar arancel, o sea, listo, o sea, y así hay como muchas cosas. Con la salud pasa lo mismo, es simplemente una puerta de entrada porque funciona fácil en nuestras mentes y para el público sobre todo que están destinados estos discursos. ¿Por qué justo esta puerta de ingreso? Digo, ¿por qué ha resistido? O sea, más allá de que es fácil de aprender, ha resistido a todos los intentos de fiscalización de los organismos internacionales. Hay algo que se llama el Strasbourg Reversal, que es un concepto de una investigación muy larga que llevó a cabo una investigadora en Francia, donde muestra que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha revertido los puntos de partida que usa para otras cuestiones de derechos humanos, pero para la cuestión de extranjeros. Ella revisa toda la jurisprudencia que se ha dado en temas de avance de derechos, donde siempre el punto de partida es esta persona tiene un derecho, esto es lo que hizo el Estado, y el Strasbourg Reversal consiste en decir, el Estado tiene la facultad de excluir, y vamos a ver si la persona tiene el suficiente mérito para entrar, o tiene los suficientes argumentos como para revertir esto. Y esto no solo es una Strasbourg Reversal, donde se invierten los fundamentos, se invierte la misma noción de derechos humanos, donde se supone que es una persona que ejercita un derecho que sí tiene frente al Estado. Sin embargo, la figura del extranjero ha mostrado ser resistente a esto. Se ha logrado siempre anteponer la soberanía nacional, cuestiones de seguridad, discrecionalidad del Estado, si te dejo entrar, si no te dejo entrar. La nacionalidad misma es una decisión discrecional del Estado, si yo te la voy a dar o no, te la puedo revocar. O sea, ha logrado mantenerse por fuera de los escrutinios internacionales. Entonces es como, bueno, usémosla, porque además no van a venir sanciones de arriba, porque es como muy frágil el sistema de arriba para la protección de las personas que no son nacionales y están en un territorio. Y además esta cosa de que funciona bien en nuestras cabezas. Para el campo de estudio solo 2 recomendaciones. Tengo más, están en el paper, pero para que las quiera leer. Lo interesante de pensar la precariedad como experiencia transversal es primero para poder usarla y no caer en las categorías estatales de quién es migrante y quién es refugiado, para contestar estos discursos de tenemos que afinar más el lápiz para distinguir quién es migrante, quién es refugiado. No debería ir por ahí la cuestión, porque vamos a seguir viendo cada vez más movimientos de personas, a veces más o menos masivos, yo creo que cada vez más masivos, por cómo se están dando los conflictos, los desastres naturales, la caravana que pasó por México, o sea, por muchos fenómenos se están dando de manera más masiva. Puede ser algo que esté sumado a la precariedad, a la perspectiva interseccional, como una categoría más.
que no pasa por ser legal o ilegal, por tener papeles o no tener papeles, es algo en la experiencia del migrar que hace a la precariedad, que quizás la podríamos apilar desde una perspectiva interseccional, no lo sé. Y el otro es qué tiene para aportar el derecho, que es una pregunta que se hicieron más temprano también, al campo de estudios migratorios por lo menos, que está sobrediagnosticado, hay mucha producción, creo que puede aportar miradas. Nosotros como abogados estamos entrenados, digo, creo, para siempre identificar cuál es el problema y proveer una solución. No sé, es muy difícil a veces pensar solo en problematizar, pero yo creo que en este punto tenemos algo para poner ahí, que es una mirada como mucho más práctica y una solución para adelante, por lo menos en el campo de las migraciones. Bueno, eso era todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lila. Muy interesante. Y ahora abrimos espacio para el debate. Veo acá que Marisol ya había mandado más temprano al chat las preguntas. No sé si las pueden ver, si no las leo. Había una para el doctor del barco y para Juliana. Si quieren, voy leyendo esas y después seguimos por quienes quieran preguntar. Para Juliana, pregunta la doctora Palacio, ¿cuál sería la eficacia del derecho para proteger derechos de las mujeres al margen de la postura política y el populismo y retórica presidencial antigénero? Y leo también el que está en este comentario para el doctor del barco. eh, no, sigue para Juliana. Si cree que el feminismo jurídico, Robin West, y ahora sí para el profesor del barco, ¿cuál es su postura ante el populismo? Y cita acá a Lorisa Nata, y la viabilidad de una democracia con justicia social ante falsos liderazgos, sin posibilidad de superar la confianza. No sé si Bueno, no sé si querés que voy Sí. respondiendo, así agilizamos un poco. Bueno, gracias Marisol, muy interesante la pregunta. Creo que el feminismo es necesario, digamos, en todos los campos, que tenemos que tener la precaución de que sea un feminismo no meramente liberal, sino que sea un feminismo también vinculado con una mirada de clase. Y justamente creo que hoy lo que podemos hacer desde los distintos campos en donde nos encontramos quienes pensamos que el feminismo es algo, digamos, un discurso necesario y que lleva políticas necesarias, es seguir apostando por investigar, pensar, militar, estar en los espacios donde hay que estar, tratar de mostrar que ese discurso que se intenta imponer desde las derechas es un discurso falso. Creo que a mí, o sea, lo que me motivó a ponerme a estudiar qué miradas había sobre esta realidad actual es precisamente la impotencia que me genera que el discurso de la derecha es tremendamente efectivo y es muy difícil de, digamos, de desarmar. Entonces, eso me hizo, bueno, ver qué estaban pensando otros respecto de esto. Y porque también me parece que retrotraer todas las políticas que ha avanzado el feminismo sería gravísimo. Simplemente esta respecto del programa para disminuir los embarazos adolescentes. Eso se ha visto que ha aumentado las mujeres que pueden acceder al mercado de trabajo, que tienen el impulso para ser universitarias, que ven que su vida no es simplemente una vida de criar niños y que eso muchas veces la lleva también a estados de precariedad. Es decir, se ha avanzado mucho con los derechos respecto de las mujeres, pero todavía hay mucho por hacer. Entonces, me parece que sí, lo que se puede hacer es seguir hablando y pensando que de hecho hoy hay, en el marco de las académicas del derecho, hay una tertulia del constitucionalismo feminista que lo que se hace es indagar cuáles eran los orígenes o textos y pensamientos respecto de cómo pensar un constitucionalismo feminista. Es decir, creo que hoy lo que queda un poco es el activismo.
Así que bueno, y sí estoy de acuerdo con el feminismo en el plano jurídico, que hay un montón de avances, qué sé yo, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho civil o del derecho penal, eso, ponernos los lentes de mirar el derecho desde nuestras necesidades, nuestros intereses, bueno, como que es un campo muy, muy amplio. Así que esa sería, no sé si, gracias por la pregunta. Estás muteada, Lu. Muchas Bueno, gracias. No, decía si el doctor del Barco a la segunda pregunta. sí, sí, la pregunta es ¿cuál es mi posición respecto al populismo? No, no alcancé a... Sí, lo que Claro. pasa es que me causó en relación con las tres P's, ¿no? De populismo, Mm, polarización y posverdad. Entonces, a mm. veces esos discursos son, como lo planteó, o por lo menos como yo lo intenté, hay como un espejismo, ¿no? Frente a lo que plantean esas narrativas. Entonces, esas narrativas son, hay un espejismo y bueno, y la justicia social cuando se logra, ¿no? Hay como un discurso de verdad y uno de mentira frente a una verdadera democracia. Entonces, era un poco esa la preocupación. Sí, bueno, el tema del populismo, o sea, hay una enorme cantidad de trabajos de todo tipo, está presente en el discurso político y muchas veces se utiliza este término como una suerte de garrote para pegarle al otro, descalificándolo y diciendo eres un populista. Pero más allá de esto, el populismo es una deformación de la democracia, por lo que decía, es una apelación al pueblo, pero entendido como una totalidad homogénea con una única voz que es la del líder que conduce. En realidad el pueblo es una realidad compleja, ¿no? Cuando decimos el pueblo piensa, el pueblo siente, el pueblo, bueno, es una realidad compleja en el cual hay muchas voces legítimas y diferentes, porque es muy curioso que en el discurso, a veces, por decirle de alguna manera, en el llamado discurso progresista, se favorecen las llamadas diversidades de todo tipo, étnicas, sexuales, religiosas, etcétera. Y al propio tiempo se favorece una visión populista, que sería el contrasentido, porque el populismo no dejaría lugar para esas diversidades. ¿Qué muestran? Muestran que el pueblo es una realidad compleja. Me muestras un libro que no alcanzo a ver. Que dice el populismo, se llama el Lori Sanata, ¿no? Entonces, Ah, sí. digamos, podría Sí, ser progresista de izquierda o de derecha. Entonces, sí, eh, Sanata ha trabajado mucho, en algunas sí, cosas coincido, en otras no, es un autor sí, que sí, respetado, valioso, pero pero es, entonces es bueno, es malo, realmente contribuye o no a la democracia, o sea, se identifica o no con no, con la democracia. yo creo que, a ver, a mí no me gusta hablar en términos no malos, ¿no? Hay Ujú. cosas en las que coincido, cosas en las que no coincido, pero es importante oírle. Por ejemplo, y me salgo de esta pregunta. En Ujú. el día de hoy, yo he escuchado exposiciones muy ricas, con muchas de las cuales disiento totalmente y me siento muy cómodo escuchándolas y reflexionando acerca de posiciones que no comparto. Lo rico de esta jornada, la número Claro, 24, y se lo he dicho muchas veces a Pablo y a su padre, con el cual tuve una excelente relación. Lo más valioso de esto es que nunca nos has preguntado qué Mm, pensamos o sobre qué vamos a hablar. Todas las cierto. voces tienen su lugar y nos escuchamos respetuosamente, porque si Mm, no, sería algo curioso, ¿no?
¿Qué es No, lo que no, pasa? quería saber la postura para respetarla, precisamente, para Sí, respetarla, sí, porque sí. yo de esto no sé nada, no sé nada. Es decir, ni estoy de Sí, acuerdo con Lori Sanata, ¿no? Quería saber bueno, simplemente cuál dice era tu cosas positivas, otras no Mm. comparto, pero, o sea, Esto lo leí precisamente porque no tengo ni idea. Entonces quería aunque informarme me he un salido, poco más, yo, porque yo hablo muy poco de política. No sé, no creo que ustedes no se han dado cuenta de eso. Nunca hablo de Petro, ni de los presidentes de Colombia, ni nada. Cada vez quiero informarme es un poco está más. muy bien, Simplemente está por muy eso, bien, porque no está muy tengo ni bien. idea de Bueno, eso. yo Entonces no quería sé si he oír tu respondido a tu voz inquietud, pero es precisamente. lo que pienso, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, muchísimas Un gracias. gusto. De nada. Muchísimas gracias, Ricardo. Simplemente no era para rajar a nadie, sino precisamente para escuchar otra Gracias, voz. Ni Marisol. más faltaba. Muy valiosos tus aportes siempre. Ahí vemos que hay otros en el Por chat. ejemplo, yo soy penalista, hice en la pandemia, hice un curso de políticas públicas porque lo que menos sabemos los penalistas es de políticas públicas, pero Claro. no para, por ejemplo, no para en ningún momento sé, por ejemplo, que en esta mesa de trabajo hoy hay un experto en políticas públicas, no para, no para en ningún momento, no para saber más que el experto, no, para tener alguna idea de política pública Muy porque es bien. lo que menos sabemos los penalistas. Es precisamente por eso. Y con base, después de haber hecho ese estudio de diplomado, escribí para decir, bueno, esta es mi posición porque quiero precisamente que alguien me contraargumente y escribí un librito chiquito que decía, los penalistas no tenemos ni idea de lo que es la política pública. Escribí sobre eso y ya es hora de que sepamos algo. Simplemente esa es mi actitud Muchísimas constructiva, veces, totalmente los constructiva. penalistas no tienen a veces, con el debido respeto a mis colegas que hacen penal, Sí, eh, sí, no tienen a veces idea de la visión global del derecho, ¿eh? sí, sí. Y escribí un libro precisamente de eso. Escribí que mi posición era totalmente impura, porque no tengo ni idea. Cada vez soy menos penalista. El último libro que escribí puse que mi posición es impura. Y en este libro, después de haber hecho el diplomado, puse desafíos para articular la política pública con la política criminal. Muy Totalmente de bien, acuerdo contigo. muy interesante. Sí, totalmente de acuerdo. Yo soy abogado hace muchos años, apenas Sí, sí, 57, sí, 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 ejerzo la profesión en sí, muchos campos y entonces a veces me dicen, cuando hago defensas penales, ¿usted es abogado penalista? No, yo soy un abogado que sí, sí. atiende algunas causas penales, pero procuro ser abogado siempre. Sí, y ayer me preguntaron a mí, bueno, me preguntó en la última conferencia, una conferencia que me encantó de una abogada portuguesa, me dijo, bueno, y Marisol, ¿y tú qué eres? Y le dije que era una penalista deformada. Y creo que hoy se han dado cuenta. Bueno, Muy disculpen, está bien. muy interesante el intercambio, pero ya Pregunté que era una faltando penalista un deformada. minuto, Entonces, faltando un sí, sí, minuto para para la más. próxima presentación del Sí, libro, sí, siendo que sí. tengo 4 manos levantadas Sí, aún. Me gustaría como sí, darles pasos para hacer preguntas y reflexiones breves. claro que sí. Tengo Claro, anotado acá el orden en la que la levantaron, así que lo voy a respetar por una cuestión también democrática y más en este panel. claro. Sí. Primero le voy a dar la palabra a Tadeo. Muchas gracias, Lucía. Voy a tratar de ser breve. Era una consulta para Lila, observando también un caso muy puntual, muy reciente, que ocurrió ahora, creo que en las últimas horas se actualizó un poco, sobre esto que planteaba de la posibilidad que tenían los estados de alterar, digamos, estas dinámicas en los grupos migratorios porque, por ejemplo, ahora había visto la noticia hace poco de que Alemania había este derecho constitucional que ellos ofrecen del asilo, ahora se está obstaculizando porque el gobierno socialdemócrata de turno entendía que Colombia y Venezuela eran países relativamente seguros, a palabras de ellos, entonces se empezaba a obstaculizar el tipo de asilo que se le proponía a estas personas. Entonces, en consecuencia de esto, nosotros pensamos que puede llegar a haber una
un incremento de la rigurosidad de los controles, pero por el otro lado tenés, que es lo que decía que se actualizó hace un par de horas, que von der Leyen habilitó, digamos, ratificó que Rumania y Bulgaria pasaban a ser parte de la zona Schengen, lo cual en cierta manera flexibiliza la capacidad de controles migratorios dentro de lo que la Unión Europea había entendido que era una zona de estricto control por temas de redes de trata y demás. Entonces, este dinamismo que nosotros vemos en Europa, encima en posiciones que parecen tan opuestas ideológicamente que terminan teniendo algún tipo de consenso, nosotros acá en América Latina terminamos por ver que hay una rigurosidad de posiciones en las cuales ninguno de ambos bandos terminan cediendo. Entonces, ¿por qué esto es posible en Europa, que tiene una mayor cantidad de estados y mayor cantidad de fronteras por ende, y en Latinoamérica, que parece que las fronteras están de alguna manera un poco más no sé si estructuradas, pero que están un poco más simplificadas, termina por ser más complicado todavía? No sé si se entendió la pregunta con esto último. Lu, ¿querrías levantar las preguntas y después que cada cual tenga un Sí, minuto para contestar? sí, me parece perfecto. Bueno, esa es para Lila. Después había levantado la mano Ana María. Sí, simplemente era para aportar, no era preguntar, agradezco nomás. Y cuando Juliana aportaba por qué se dedicó a estudiar este tema y relacionarlo con la democracia, que hay un documento, les puede interesar, muy interesante, que hizo la UBA sobre la transversalización en la enseñanza del derecho. Muy lindo para que leamos los docentes. Si bien yo no soy abogada, pero toda la vida di clase en derecho, es un aporte que hacen desde distintas cátedras y analiza eso que Marisol preguntaba de por qué los penalistas o por qué los civilistas no atienden tanto el tema. Se llama Documento Transversalizador en la Enseñanza del Derecho. Es de acceso público, te lo bajás y Gracias, eso. Ana María, porque te cuento que acá con mi colega María Julia Milcar estamos pensando en transversalizar la perspectiva de género en el programa de Derecho Político, que lo empezamos a hacer, pero lo queríamos ampliar y se la tiramos ahora al titular, así como propuesta futura. Aprovechamos la Bueno, oportunidad. bueno, ahí está. Bueno, No muchas quiero gracias. poner cara como titular porque ya presentamos un Ya nos vamos programa, a transversalizamos la cuestión de género, tratamos género en el programa y ahora si alguien lo escucha de fuera pareciera que no lo hubiéramos hecho y quienes están proponiéndolo fueron consultadas y escribieron en el programa. Por eso, No. estas son las sorpresas que trae el... Queremos profundizar, Pablo. No. Estamos pensando en una versión 2.0. No No, quiero no, generar, no quiero generar problemas al interior de la cátedra. Compartí algo que no, me dejo. aprendiste. Pablo, ¿tenías Bueno. levantado vos la mano luego de Ana? No sé si querés. Sí, pero... tenía antes de Ana, pero es lo democrático. Simplemente un comentario, porque acá se habló mucho de democracia y del problema de la democracia, está funcionando o no está funcionando. Yo creo que tenemos que volver a una vieja obra de Elías Díaz, cuando hablaba de democracia y hablaba en la época del franquismo, y que yo creo que a veces perdemos de vista de qué democracia estamos hablando. No estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la democracia capitalista. Entonces, la democracia capitalista, lo que tenemos que hacer es invertir el orden de los términos. El capitalismo utiliza la democracia cuando le conviene, cuando le es funcional para su proceso de acumulación de capital. Entonces, cuando deja de serle funcional, cuando hay algún riesgo en los negocios, como sucedió en 1930, como vuelve a suceder después del 2008, sobre todo en adelante, como sucedió en el 73 y por eso aparece el modelo neoliberal, la democracia se vuelve autoritaria. Es decir, ya no hay más democracia y se cierra. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Por eso las derechas cobran tanta fuerza. Por eso, por ahí Ana María, vos hablabas de que la democracia ha perdido y sigue siendo participativa. Yo creo que no es participativa.
La democracia hoy no es participativa. Cuando No. hay una gran parte de la... No, me pareció entender como que hablabas de que formalmente se mantenía el aspecto de la participación, no No, que, no, no que lo electoral. lo electoral. El aspecto de ser participativa requiere de tener una igualdad material para que realmente sea participativa. Entonces yo no veo que realmente sea una democracia la que tenemos hoy participativa. Justamente esa es una de las luchas en que esa democracia sea verdaderamente participativa. Lo que hoy tenemos es un Estado que se aleja, que lo deja en manos de las corporaciones, y por eso, cuando vos señalabas muy bien y coincido ese discurso antipolítica, que está muy de moda, tiene un objetivo muy claro. El discurso antipolítica es decir, la política no sirve, acá necesitamos gente que gestione, técnicos, y esos técnicos lo que hacen es política, política para otros intereses, una política para una ínfima minoría. Entonces, se deslegitima la política, se deslegitiman los sindicatos, se deslegitima la clase trabajadora, se deslegitima todo lo que sea social, se deslegitima el Estado mismo para utilizar al Estado para hacer negocios. Yo creo que eso es lo que tenemos hoy de moda. Y soy muy optimista con el futuro, ¿eh? Aunque soy muy pesimista en la realidad. Esa es la verdad. Sí. Quizá me apuré demasiado, ¿no? Y se lo dije mal, pero No, no. fue clarísimo, Ana María. Fue No, clarísimo. Yo no insisto en lo. no tengo No, disidencia en lo que decías. no, y si las hay no importa, pero digo, esto de No, que no. solamente, o sea, estamos ante una democracia que sigue siendo, a veces lo he dicho, lo he escrito, esta idea de la decimonónica, es decir, sigue siendo una democracia electiva, pero no es participativa, no es igualitaria, y lo de igualitaria es lo que menos tiene, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo volver a eso? Cuando hoy la gente, incluso, digo gente y no se debe decir gente, la mayoría de los ciudadanos cree, aún estando en situaciones de mucha exclusión, de que para qué. La democracia sigue siendo esa democracia para que alguno describió varones ciudadanos blancos. Algo también se planteó desde el lado de los inmigrantes, muy interesante la ponencia. No, sigue siendo electivo. De participación no hay nada. La participación cuando nos salimos a la calle, la marcha de la universidad, ahora el lunes hay una marcha otra vez con el tema de la violencia de género. Pero bueno, hoy hasta se está cuestionando, ¿para qué marchas con la igualdad de la mujer? Se te ríen del día 8 de marzo, de la igualdad del Día de la Mujer. Es decir, se ha generado un discurso antipolítica, antiderecho, es muy negativa mi postura, perdón, listo, no quise. Es realista, lamentablemente. Muchas gracias. Bueno, Pablo, ¿tenés alguna pregunta o solo un aporte? O si no, le doy la palabra a Lila para que le responda a Sí, Tadeo. quería disentir parcialmente con lo dicho por Ricardo, quien no escuché, Bien. pero lo escuché otras veces, y decirle que no juega de visitante porque el disenso siempre se festejó en la jornada. Y aparte, diciendo parcialmente, a mí me gusta de democracia la definición que decía Churchill. Decía, la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, pero agregaba, con excepción del resto. Quiere decir que la democracia es apenas el menos malo. Las observaciones que hace Ricardo tienen razón. Ahora bien, Ernesto Laclau escribe La razón populista, con lo cual el populismo no solo apela a la demagogia y a las emociones, hay una razón, es el gobierno de la mayoría. Y si la mayoría es el pueblo trabajador, como el PT en Brasil, es absolutamente legítimo y democrático que gobiernen y que busquen sus intereses. Creo que lo que disiento es una democracia donde en vez de pensar en los intereses de la mayoría, con todos los problemas que trae para el progresismo y que marca muy bien Ricardo, que la democracia se convierta en el gobierno de las minorías, porque es un sinsentido. Eso sí es un sinsentido. La razón populista dice que quien gobierna debe gobernar para los intereses de la mayoría, y creo que es esto lo que se revierte en este momento.
Gracias, Pablo. Bueno, tomado tu comentario, que era el último, le doy la palabra a Lila para que pueda responder la pregunta de Tadeo y después al doctor del Barco para que también pueda hacer. Gracias, Lu. Bueno, Tadeo trajo muchas cosas, las cuales no voy a poder contestar todas, porque sería otra ponencia aparte, solo voy a mencionar dos. Una, esto la declarar que ciertos países son seguros, no solo se ha hecho con respecto a Colombia, Venezuela, lo han hecho con otros países de África o de Asia, porque es una como válvula de escape que permite el sistema internacional en un contexto donde, como en Europa, solo se permite el asilo, no hay acuerdos migratorios como tenemos acá en el Mercosur o ahí en la Comunidad Andina. Entonces, al declarar que tal país es seguro, puedo, uno, dejar de admitir gente, dos, te mando de regreso a tu casa. Es como una válvula de escape, pero que es solo uno de los elementos en un sistema que está pensado para que los estados se puedan desembarazar de estas poblaciones y rechazarlas, o sea, primero rechazarlas y después sacárselas de encima, porque literalmente es eso. Esos son mecanismos de cierre y como esclusas, son esclusas para permitir que vengan, que no vengan, que se abra, que se cierra, y es esto, se ve como cada tanto este sistema y se hace con distintos países. Son decisiones enteramente políticas, o sea, políticas en el sentido de que son gubernamentales, digamos, cada gobierno decide si este país va a ser seguro o no. Lo segundo que dijiste, esta relación entre América Latina y Europa, pero me quería quedar más con esta que dijiste de la ampliación de la zona Schengen. Los controles fronterizos cada vez están más externalizados. Esto tiene un nombre, está nomenclado, es la externalización de los controles migratorios. Entonces cada vez están puestos más lejos. Entonces ampliar la zona Schengen lo que te permite es ponerlo cada vez más lejos para que a su vez ese control que vos tenías por un acuerdo bilateral con ese país, ahora lo pongas una frontera más allá. Esto se ha llevado a extremos donde lo hacen con países africanos. Hay dos acuerdos vigentes donde es como, haceme el trabajo vos, así como están los consulados haciendo trabajos a través de no permitir visas, bueno, haceme vos el trabajo más sucio, que es el de hacerme los pushbacks, las detenciones, poneme todas las trabas que no son tan legales, poneme otro tipo de obstáculos. Entonces la zona Schengen les permite, primero, no recibir más gente de esos países por acuerdos de asilo, pero les permiten llevar más allá estas fronteras para externalizar el control, sino como que se tienen que detener en el país siguiente, entonces las tiran un poco más atrás. Sobre la diferencia de América Latina y Europa, no, sería muchísimo para abordar, perdón, no. Me tira Lu con algo. No, está muy bien. Muchas gracias, Lila, por respetar el tiempo. Bueno, no sé si el doctor Ricardo quiere responder algo al último aporte y o si no... Solo una palabra o dos. Primero, agradecerle a cada uno de los participantes, agradecer las reflexiones, los aportes, todos hemos aprendido. Lo último, a esta observación que se hablaba, invocándolo a la Clau, que la democracia es el gobierno de la mayoría. Yo tengo una diferencia. Creo que la mayoría tiene legítimamente el derecho de decidir quiénes gobiernan, pero la democracia es el gobierno de la mayoría con el pleno respeto de las minorías. La segunda y última observación es que en democracia las mayorías son siempre circunstanciales y no se le ascriben a ningún sector en particular. La mayoría de hoy es potencialmente la minoría del mañana y viceversa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas Gracias, gracias. Ricardo. Gracias a todos los expositores. Hemos finalizado el panel La democracia en el contexto actual, un debate imprescindible. Voy a cortar la grabación acá y darle paso a el siguiente.